¡Lárgate! Este misterioso y aterrador video fue captado por una cámara de seguridad y compartido por una mujer llamada Diana. Rápidamente se volvió viral, alcanzando más de 4 millones de reproducciones. Diana dice que se estaba preparando para salir de la casa cuando, de repente, escuchó un fuerte golpe, seguido de su perro llorando de dolor. Sin saber qué había pasado, revisó la grabación de la cámara de seguridad. Lo que encontró la dejó aterrorizada. Echa un vistazo. De repente, el perro comienza a actuar de manera extraña. Instantes después, salta hacia algo que no es visible en la cámara. Luego, lo que parece ser una fuerza invisible empuja al perro hacia atrás, haciendo que caiga de espaldas y llore de dolor. Si observas la caída con atención, muchos espectadores creen que no parece que el perro simplemente haya perdido el equilibrio. Por el contrario, da la impresión de que algo lo hubiera empujado. El video se ha vuelto viral y muchas personas sugieren que el incidente podría tener alguna explicación paranormal. Entonces, ¿qué crees tú que sucedió realmente? El siguiente video fue compartido recientemente en línea y rápidamente se volvió viral, superando las 12 millones de reproducciones en las redes sociales. En la grabación, un hombre de México está filmando su casa, explicando que planea remover completamente el interior, pero horas después, al revisar la grabación, notó algo verdaderamente aterrador. Echa un vistazo. La Santa Muerte fue captada en Medellín de Bravo, en Veracruz. Que barrió la basura de allá, pero hasta ahí. Pero mira toda esta madre, güey. Yo sé que no es su responsabilidad de ella, ¿no? Lógico. Pero no, sí está muy de la verga. Toda esta madre está muy jodido. Hay que tratarle, bueno, voy a tratar de darle en estos días forma para que no se vea tan jodido. Acá se ve limpio. Pero tomo ya esa madre también lo voy a tirar a la verga, pues en fin de cuentas no me ocupa. De que no, esa puta madre no voy a tratar de romper. Pero sí, no hay un chingo de cosas que ya no aplican aquí. Y este hay que tirarlo. Una figura completamente negra con forma humana apareció de repente en la distancia. El hombre giró inmediatamente la cámara hacia ella, pero la figura desapareció en un instante. Muchos espectadores afirmaron que la misteriosa figura se asemeja mucho a la parca o a la muerte, un ser legendario que algunas personas creen es real y no solo un mito. Entonces, ¿qué crees que se capturó en este inquietante video? Házmelo saber en los comentarios. Si hay un lugar en el que nadie quiere quedarse solo de madrugada, es una funeraria. Este video, que fue subido a las redes sociales, muestra a un joven trabajador llevándose el susto de su vida tras ser supuestamente atacado por una fuerza invisible entre ataúdes. La atmósfera del lugar es asfixiante y las imágenes ponen los pelos de punta. Presta atención a la grabación. Estos son los ataúdes que tengo, güey. No más. Y las urnas, no sé si la pinche una mía. Me dejo. A ver, aguanta, güey. ¿Qué pedo con esta madre? Vete a la verga, güey. Pues deja fijarme, pero no sé si se metió un pendejo, güey. ¿Esta madre está bien?
mamada, güey. Como te iba diciendo, güey, pinches ataúdes bien vergueados nos dan, güey. ¿Qué pedo? Güey, creo que se ve algo en eso, la verga. Recordemos que las funerarias son espacios liminales, el epicentro absoluto del dolor, la pérdida y la transición. Desde la parapsicología, los fenómenos tipo poltergeist, que incluyen interacciones físicas, como empujones, ruidos violentos o el ataque final que parece sufrir el joven, son raros, pero suelen asociarse a lugares con una altísima carga de energía residual. ¿Pudo el miedo genuino del chico actuar como catalizador para que una entidad se manifestara con tanta violencia en la oscuridad? Házmelo saber en los comentarios. Un joven se mudó a una casa nueva, pero apenas una semana después comenzó a notar que ocurrían cosas extrañas e inexplicables en su interior. Con el paso de los días, la actividad se volvió más frecuente y mucho más aterradora. Todo comenzó una noche mientras tomaba fotos por la casa. Entonces, ocurrió algo escalofriante, algo que todavía no puede explicar. Okay. I'm literally freaking shaking right now. I'm so freaking scared. I just got finished checking my whole apartment. I was taking the photos, whatever. And I was looking back at them and I saw that there's this black line, and it's because my cabinet opened a little bit. And I went to the next one, and I don't even know why this is like lit up back here. You know, this is like the thermal photo thing, and it's like lit up. So I kept going to the next one, and I swear I freaked out because one, I don't know how it opened, but two, I swear that's like a face right there. Like it's literally like I don't understand like what that could be. Like it's literally a face, and I'm like I'm freaking out right now. And the next one, like the computer started glitching, so it took, I don't know what this is, and then I took a photo. When I realized, it just like snapped a photo automatically. But I swear that's, and I've already checked, I checked my whole apartment, and this, I thought maybe it was up this because this is black up here, but it was on the second shelf. Like it was not up, it was right here, and there's nothing that looks anything remotely like that. Like it's so, I don't understand. I don't know if I'm overreacting or I don't know what to do. Like I swear that's a face. In my face, and it was because the lights in my closet were turning on, but essentially it was just a hanger. Like looking back at the video now, I can see the hanger literally just fly off. Oh my god, you can literally see the pole. And lights here, and this is the hanger that fell, and this is the clothes that were shaking, and there's no way, like there's no space for anything, there's nothing, and I just don't know how that happened. And like for the hanger to like fly out, like they're obviously hooked, you guys use hangers, so I don't. La luz del armario comenzó a parpadear por sí sola y la ropa que estaba colgada adentro comenzó a moverse. Pero la parte más inquietante fue lo que parecía ser un rostro grande y aterrador escondido dentro del armario, observándolo en silencio. El joven dice que no lo notó hasta que revisó la grabación más tarde. A medida que pasaban los días, la extraña actividad no hizo más que intensificarse.
fuck this. Después de todo lo que había pasado, decidió instalar cámaras de seguridad por toda la casa, con la esperanza de que revelaran qué estaba causando los disturbios. Recently it's been really active at night while I sleep. I've been waking up with a lot of bruises and scratches, usually around my neck, then around my stomach. And because of it, my friends and I placed these little cameras around my apartment. And essentially the cameras start recording when it catches movement. So they're running 24 hours a day all around my apartment, and when movement is caught, it starts recording, and then we were able to play it back. So we're hoping to get some more stuff on tape. Las imágenes de seguridad parecen mostrar al joven siendo repentinamente jalado por la pierna y arrastrado por el suelo, por lo que parece ser una fuerza invisible. El video se difundió rápidamente en línea y muchos espectadores lo instaron a abandonar la casa de inmediato, creyendo que estaba embrujada por una entidad peligrosa. En mi opinión, una presencia demoníaca podría estar detrás de estos extraños eventos, tratando de lastimarlo o hacerle abandonar la casa. Dicho esto, ¿crees que realmente haya algo demoníaco en esta casa? Una chica argentina tiene un canal de Twitch donde transmite videojuegos en vivo y comparte momentos de su vida diaria. En 2021, hizo una transmisión en vivo y comenzó a hablar con personas al azar en Omegle. Pero durante esa transmisión, algo aterrador apareció detrás de ella y nunca se dio cuenta. Observa. ¿Qué onda? Ajá. ¡Ah, la bestia! ¡Yo te conozco! ¿Así? Sí, ¿Así te quién soy? conozco. No, yo te conozco, loco. Al principio, nada parece fuera de lo común. Pero cuando se acerca y se mejora la imagen de la grabación, se puede ver una figura oscura y sombría en el reflejo del espejo, que parece estar de pie sobre la cama y moverse muy lentamente. Sin embargo, en el lado real de la cama, se puede ver claramente una prenda de ropa negra o un bolso aplastado. No está de pie y no coincide con la forma de la figura visible en el espejo. La chica nunca notó la figura oscura durante la transmisión en vivo, pero después de subir la grabación en su canal de YouTube, los espectadores comenzaron a enviarle mensajes sobre la misteriosa forma en el reflejo. Cuando finalmente lo vio por sí misma, se aterrorizó y no tenía explicación para lo que podía ser. Personalmente, creo que no fue más que un glitch, fallo visual o una distorsión en el reflejo. Y definitivamente no es algo paranormal, pero ve y analiza tú el video y dime qué es esto. ¿Cuál es tu opinión? El siguiente video fue compartido en Reddit. Proviene de la cámara del tablero de un camión, una dashcam, y fue grabado durante un incidente aterrador. Una noche, un hombre conducía con un amigo por una autopista en Alabama. Todo parecía completamente normal hasta que ocurrió algo impactante. Echa un vistazo. De repente, lo que parecía ser una niña pequeña con un vestido blanco se paró en medio de la carretera. El conductor intentó esquivarla, pero no pudo detenerse a tiempo, creyendo que había impactado a la niña. Llamó inmediatamente a la policía y a una ambulancia. Cuando llegaron los oficiales, buscaron por toda la zona, pero no encontraron rastro de nadie.
Según la historia compartida con el video, los policías quedaron atónitos después de revisar la grabación de la cámara del tablero. Algunos lugareños afirman que este tramo de la autopista está embrujada debido a la cantidad de accidentes misteriosos reportados allí a lo largo de los años. Muchos espectadores creen que la niña no era humana. Bueno, en mi opinión, no era el fantasma de una niña, sino más bien un demonio tomando su forma para aterrorizar a las personas que pasan por ahí, como a menudo se cree que hacen los demonios. Dicho esto, me gustaría conocer tus teorías en la caja de comentarios. Un hombre que tiene un canal de YouTube suele subir videos de cocina junto a algunos clips de su vida diaria, pero por primera vez compartió un video que era completamente diferente. Una noche, tarde, después de salir de su casa, nota algo extraño que no podía explicar. Queriendo confirmar lo que había visto, decidió revisar las imágenes de su cámara de seguridad. Observa. Mientras el hombre caminaba hacia su auto, notó algo que se movía cerca. Afirma que la figura parecía una forma humana blanca y semitransparente. Hasta el día de hoy, no tiene explicación para lo que apareció en el video. Personalmente, creo que podría ser simplemente una persona que no era claramente visible ni para la cámara ni para el hombre. Es posible que haya confundido la figura con un fantasma debido a su aspecto inusual. Pero ve y analiza el video cuantas veces quieras y dime, ¿qué demonios es esto? ¿Acaso estamos ante una presencia fantasmal o se trata de una persona captada en cámara? ¿Recuerdas el caso de Amoroso, el hombre que ha estado viviendo un verdadero infierno en su casa? Pues bien, esta noche te traigo los nuevos registros que ha estado subiendo a su cuenta de TikTok. Registros que han dejado a sus espectadores muy angustiados, preocupados y a más de uno le ha quitado el sueño. Prepárate, porque lo que vas a ver es realmente escalofriante. Esos golpes vienen adentro del ropero. Son las 2:25 de la madrugada. Y de nuevo se están escuchando golpes adentro de mi ropero. Son muy claros. Pareciera como si hubiera alguien adentro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas y como nosotros perdonamos a quien nos ofende. El video comienza en la oscuridad de la habitación. Son altas horas de la madrugada y el silencio se rompe por un sonido inquietante. Golpes secos y repetitivos que no provienen de la calle ni de un vecino. Provienen del interior de su armario. Amoroso narra la situación con evidente terror en su voz. Los golpes son inconfundibles. No es el crujir de la madera vieja, no es una rata, es el sonido de algo o alguien golpeando desde adentro, exigiendo salir. La tensión de la habitación es palpable. En un momento de pánico y como único recurso ante lo desconocido, Amoroso comienza a rezar. Abre la puerta con cautela. La cámara se asoma al interior oscuro del ropero, pero no hay nada. No hay ninguna persona.
ningún animal que justifique los golpes. El interior está vacío, aumentando aún más el misterio y el terror de la situación. Amoroso, visiblemente afectado, cierra la puerta, pero el silencio que sigue es tan aterrador como los golpes mismos. ¿Qué era eso que estaba dentro? ¿Qué quería? Una noche, mientras estaba intentando descansar, algo lo despertó sorpresivamente. Dios bendito. No. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Vete de aquí! En este video, la iluminación es casi nula, lo que aumenta la sensación de claustrofobia. Amoroso está grabando desde su cama, enfocando hacia la puerta de su habitación, que se encuentra entreabierta. A medida de que la cámara hace zoom, la sangre se nos hiela. Un rostro pálido y macabro se asoma desde la oscuridad del pasillo. La entidad no hace movimientos bruscos, por lo contrario, la puerta comienza a cerrarse lentamente por sí sola. Amoroso, preso del pánico absoluto, pasa de la incredulidad a la defensa, gritándole a la aparición con su voz quebrada, antes de levantarse para acercarse a la puerta. Desde la profundidad de la oscuridad del pasillo, algo lo observa. Un rostro blanco, inexpresivo y macabro que se asoma por la rendija de la puerta. Amoroso está paralizado. Su respiración agitada nos transmite el terror puro de saber que no está solo en la casa. Y eso lo está mirando fijamente. Después de esa espeluznante aparición en el pasillo, pasa lo siguiente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amigos, ¿qué es eso que se ve? Esa misma noche, el infierno personal de Amoroso continuó. La entidad, que minutos antes se asomaba por el pasillo, parece haber regresado a su escondite original, el ropero de la habitación, pero esta vez no se iba a conformar con solo hacer ruido. Los golpes son más intensos. Amoroso, con la luz encendida, intenta ahuyentar el terror con oraciones. Reza el Padre Nuestro en voz alta, buscando protección en la fe. Pero la entidad que habita en su mueble no parece tener miedo a las palabras sagradas. Los golpes no cesan. Desde la oscuridad del interior, algo lo observa. Unas manos esqueléticas y pálidas se aferran en el borde de la puerta y unos ojos brillan en la penumbra. No es una ilusión óptica, no es un truco de la cámara. Algo o alguien estaba dentro. Pero si pensabas que el terror de Amoroso se limita a las 4 paredes de su habitación, te equivocas. Buscando un poco de paz y respuestas, decidió visitar la tumba de su madre. El problema es que lo hizo de noche, y en su situación, esa fue una pésima idea. Y hay que ir saliendo porque no quiero ninguna sorpresa. Ya nos agarró la noche. Ya está, ya se ve muy poquito la claridad. Ya de hecho, miren, la lámpara ya se ve. Y la verdad no quiero tener ningún problema. No mames, güey. Vámonos. ¿Qué era eso, güey?
Padre bendito. Vámonos. Vámonos. La tensión explota. Algo capta la atención en la oscuridad. El miedo en su voz es genuino. Sin embargo, en lugar de correr inmediatamente, su curiosidad lo lleva a acercarse a la reja de un viejo mausoleo. Yo creo que estaría seco todo esto. Aquí está. Aquí descansa mi santa madre, raza. Miren. ¿Vieron? Ya me voy, ma. Ya me voy. Luego vengo, mamacita. Hay que cambiarle su foto, raza, todavía. Y cambiarle la cruz. Hay que pintársela, yo creo que con eso. Ya me agarró la noche, raza, así que hay que salir. La neta, sí se siente bien gacho estar aquí. No sabemos con exactitud qué fue lo que vio en el fondo de esa tumba o qué presencia sintió, pero su reacción lo dice absolutamente todo. Un terror primitivo se apodera de él, obligándolo a salir huyendo de la oscuridad. Queda esa pregunta aterradora en el aire: si lo que habita en su casa lo siguió hasta el cementerio. Tras el aterrador incidente en el panteón, Amoroso decide volver a su hogar esperando encontrar un poco de paz. Sin embargo, el terror lo estaba esperando literalmente en la puerta, llevándolo al límite de la desesperación al involucrar a su propia familia. No manches, cabrón. No mames, güey. Wow. No manches, ¿viste? Sí, no manches. Vamos, dame la mano, güey. ¿Qué era eso? Su máquina. No lo puedo creer, neto. Está cañón, ¿eh? ¿Sí lo viste tú también? Sí. Oye, otro poco y no alcanzo a grabar. Vamos. Las llaves. Ah, su máquina, güey. Vamos rápido. Aquí me espera, güey. Aquí espérame, ¿eh? Ahorita más para acá. No manches, ¿qué era eso? Miren, amigos, no hay nadie, ¿eh? No hay nadie. No hay nadie, miren. No hay nadie. Aquí tampoco, miren. Se vio un niño aquí. No hay nada. Nada, amigos, perdón, aquí. Luego tengo algunas cosas. No hay nada, miren. Aquí no cabe nadie. Aquí no cabe nada, amigos, miren. Tengo las chanclas. Y aquí no hay nada. Qué fuerte. Voy por mi hijo, Raz. Voy por mi hijo. Bastante cañón, Bastante cañón el asunto. En el registro, Amoroso graba la fachada de su casa desde la calle. Al enfocar la ventana del segundo piso, se ve claramente la silueta de un niño pequeño asomándose en la oscuridad. El verdadero giro escalofriante pasa segundos después, cuando la cámara baja y nos damos cuenta de que su verdadero hijo estaba justo a su lado en la calle, observando la misma aparición. Presos del pánico, entran corriendo a la casa y suben a la habitación, pero al registrar cada rincón, debajo de la cama y en el baño, descubren que el cuarto está completamente vacío.
Este perturbador caso de Amoroso sigue en pleno desarrollo y cada vez se vuelve más oscuro. Si quieren que siga trayéndoles nuevas actualizaciones y registros de este caso, compartan este video y déjenme sus teorías en los comentarios. Mi nombre es Danny Phantom y si te gusta mi contenido, no olvides de suscribirte y dejarme un buen like. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.